Son las 9 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con esta primera parte del programa? Habitualmente nuestro panel, y ya tenemos a uno de nuestros invitados del día de hoy en conexión. Saludamos de inmediato al analista político del Partido Socialista, concejal además de la comuna de La Granja, Juan Valdés. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, buen día, gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos nuestros audio escucha y televidentes, ¿no? Exactamente, estamos ahí en diferentes plataformas, así que gracias por acompañarnos. Estamos ahí a la expectativa de que se conecte el otro panelista que tenemos el día de hoy, pero quiero ir empezando a adelantar algunos temas contigo, Juan, en lo que tiene que ver con las señales económicas y particularmente la manera en que se está observando a nuestro país en otros lugares del mundo, alrededor del mundo, respecto a las posibilidades que se observan en nuestro país en efectivamente lo económico. Y ahí me quiero quedar con este informe de la agencia calificadora de riesgo Moody's, que mantuvo la clasificación crediticia de Chile en el nivel A2 con perspectivas estables. Este tipo de instituciones, recordemos, establecen una suerte de ranking entre los países donde son clasificados por la capacidad que tienen para cumplir compromisos financieros, como puede ser, por ejemplo, pagos de deuda externa. Y en ese sentido han habido algunos atisbos que ha entregado Moody's y que han sido recogidos además por el gobierno, por el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, se señala que el perfil crediticio de Chile equilibra su alta fortaleza institucional y fiscal, respaldada por un largo historial de políticas macroeconómicas. También están las proyecciones que se hacen de recuperación del crecimiento a lo largo de 2024. Y también la agencia crediticia prevé que para este año y el 2026 el PIB del país crecerá un 2,5% por sobre la expectativa anterior de 2%. Respecto a la situación de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la agencia señala que aunque la situación es negativa, debería ser manejable para Chile, resaltando que del total de exportaciones de bienes, menos del 17% van para Estados Unidos. Chile se vería más afectado por una desaceleración de China, dado su prevé que el consenso sobre responsabilidad fiscal se va a mantener, señalando que la fortaleza fiscal refleja una carga de deuda relativamente baja, aunque creciente, compensada por una estructura de deuda favorable y presencia de colchones fiscales. Es parte de o algunos de los elementos que se exponen en este informe y que, reitero, fue recogido también por el Ministerio de Hacienda respecto a las implicancias que tiene para nuestro país. El ministro Marcel dijo que es una buena noticia que ratifica la solidez de la economía chilena y la capacidad para resistir shocks externos. Con estos datos uno rápidamente se viene a la discusión y al debate interno, donde los tiras y aflojes respecto a la situación a nivel país se van a hacer presentes aún más al alero de una elección presidencial y parlamentaria que tenemos a la vuelta de la esquina. Frente a ello y con estos datos siempre existe la posibilidad de discutir temáticas e ir aclarando algunos temas, de repente zanjar cosas que pueden estar ante la opinión pública y al menos los análisis y balances que hacen distintos sectores políticos para de alguna manera sincerar cifras. No sé cómo lo ves tú, Juan, al alero de lo que se viene en la discusión. Mira, estamos en año electoral, Mm. vamos a tener ahora, estamos partiendo recién con las primarias de la Sí. centroizquierda y vemos también una fuerte pugna en la derecha, la centro derecha y la ultraderecha respecto de los distintos proyectos que tiene cada país, o sea, perdón, cada sector para ofrecerle al país. Y en ese sentido es inevitable que se hable de economía y que probablemente en la centroizquierda seremos un poco más condescendientes en el debate Mm. para enfrentarlo en este minuto porque estamos en el gobierno y probablemente la centroderecha y la derecha van a ser mucho más crudas en su relato, ¿no? Ujú. Eso es como de manual, ¿no? Eso va a ser así, seguramente vamos a enfrentar un debate. Lo importante en esto es que uno observa los números finalmente, que son los que mandan, y vemos que en Chile no tenemos un gran problema con el tema del empleo. Estamos en el 8 punto algo, lo que es alto, pero ya ha sido como Mm. estructural. Es decir, que se puede manejar esa cifra y en esa cifra nos acostumbramos. Sí, el ocho Y tiene cuatro que fue ver con la tasa. el último El dato. 8, el 8, el 8,4, Sí, el ya 8, espera de 8,1 parece. mañana tener el Y espera dato. mañana, ya. Mm. Claro. Y que probablemente se va a manejar por ahí también, pero tiene que Mm. ver más bien con las condiciones del empleo en Chile, porque Mm. hay muchas cosas que todavía no están bien reguladas, en fin, y otras cosas más. Dicho eso,
En las tasas de crecimiento, América Latina en general no ha tenido buen desempeño. El mundo no tuvo buen desempeño después de la pandemia. Hemos estado sometidos a crisis y inestabilidades que afectan la economía. Yo no soy especialista en Ujú. economía, por favor, no quiero Sí. pretender eso. Pero uno observa lo que observa como una persona que se informa, ¿no? Eh, que en el mundo tenemos una situación de inestabilidad permanente a través de la guerra. Cuando un país está empezando a irle bien, pucha, viene la guerra de Rusia con Ucrania, afecta a Europa y esto desencadena una situación, un montón de eventos, ¿no? Ujú. Que no se pueden estabilizar para un país como Chile que exporta fruta, que exporta minerales, que exporta madera, que ese es su principal fuente de negocio, ¿no? Entonces, dicho eso, en las condiciones en las que hoy día el país ha enfrentado la situación mundial, que nos sigan teniendo calificación en A2 es una buena noticia en términos de que damos seguridad para los inversores o para las personas con las que Chile hace negocio. O sea, es decir, cuando los países requieren comprar algo, saben a quién le tienen que comprar. Yo no voy a ir a comprar a un Mm. lugar donde no me van a responder por el producto, ¿no? Claro. Donde no me va a llegar el producto. Entonces, todos estos datos son muy importantes porque eso es lo que configura finalmente la situación de posibilidad, de la mejor posibilidad que tiene Chile respecto a otros países para poder vender sus productos con seguridad, con normas claras y serias, ¿cierto? Con respuesta oportuna. Ustedes vieron el otro día el caso del buque que llegó a China, que llegó atrasado con los Mm. productos con cerezas, ¿no? Ujú. Eh, Sí, bueno, finalmente Chile respondió frente a eso, a pesar de que hay una demanda después con la empresa que hizo el transporte, claro. porque no fue un problema de los productores nuestros, sino más bien fue un problema de la empresa de transporte que tenía que llevar estos productos. En fin, todas estas cuestiones dicen que Chile es un país serio, y yo creo que más allá del debate político que hemos sostenido y que vamos a sostener en lo sucesivo, Chile va a seguir siendo un país serio. Esperemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque de esa manera podemos tener mercados, podemos abrir nuevos mercados, especialmente hoy día con la crisis que ha desatado Trump a nivel mundial. Oye, Juan, ahí entramos también en el tema de, a propósito de esta señal que al menos da esta calificadora, que también de repente si uno empieza a revisar las apreciaciones que se hacen desde otros organismos, el tema de la inversión, la posibilidad de generar inversiones en el país también está muchas veces en esta discusión a nivel político. Recordemos que también por estos atentados que tuvimos durante los últimos días en el Ujú. Biobío, ahí también había cierta inquietud respecto a de qué manera van a reaccionar inversiones chinas, por ejemplo, como fue el caso de esta maquinaria de transporte. Volviendo a esa discusión política y volviendo a ese sinceramiento del que hablamos a propósito de las cifras y las señales que se dan a nivel internacional, ¿cómo ves también ese tema? ¿No? Porque de repente se relativiza un poco las capacidades que tiene Chile de recibir inversiones, muy de la mano también con intereses o proyecciones políticas. Mira, que es inevitable, estamos en Mm. campaña y vamos a estar en un proceso electoral, pero finalmente los datos son los que mandan. Chile Mm. ha aumentado la inversión privada extranjera en Chile, ha aumentado el interés de otros países por invertir en Chile también, porque en las clasificaciones es un dato que es muy importante para cualquier Mm. inversor. Es como que cuando en la misma escala, en otra escala por supuesto, ¿no? Pero si uno desea invertir en un negocio, uno lo primero que va a ver es que si esa empresa es rentable, que si esa empresa es seria, que si ese negocio no voy a perder mi plata, o cuánta seguridad tengo yo de perder mi plata o no, las inversiones que voy a hacer, ¿no? Son muchos Sí. datos los que se evalúan, Pero no y en se ese muestran mucho. sentido, Este tipo de todo se noticias mueve. generalmente pasan un poquito como se dice coloquialmente piola. Claro, pasan, porque yo creo también que que en momentos de campaña y donde hemos tenido años, mira, y quiero decir algo, yo creo que hemos Mm. tenido los últimos 4 años de gobierno, los últimos 3 años de gobierno del presidente Boric, pero han sido de una pugna y una guerra permanente entre la derecha, básicamente la derecha entre las derechas y después, digamos, con el gobierno más allá de los errores propios del gobierno, ¿ah? Y quiero Ujú. decirlo así también, porque uno tiene que ser bastante franco en decirlo, ¿no?
más allá de los errores propios del gobierno que ocurren, también hemos visto una mezquindad en la derecha respecto del debate serio con temas como este que son muy importantes para el desarrollo del país. Chile no tiene una matriz productiva determinada, no somos una empresa que produzca bienes. Entonces, lo que ofrecemos son servicios y eso es donde los inversores vienen a hacer a Chile, buscan invertir en servicios, en fin. Pudiéramos ser tal vez un país que pudiera invertir más en tecnología Ujú. y mejorar o sea, buscar una forma de desarrollo económico, ¿no? Sostenible, sustentable y sostenible en el tiempo. Pero de repente el debate político que se genera es tan crudo y es tan duro por el interés propio del sector. En la derecha lo que observamos hoy día es una pelea cultural terrible. Vemos estrategia, una candidata que dice que va a ir a primaria, después que no va a primaria, una derecha como Casi Kaiser, que ellos tienen una cruzada cultural, al parecer, digamos, para poder doblegar finalmente la centro derecha. Y en conjunto, digamos, eso afecta al Estado y al Ujú. desarrollo del país. Sí, claro, porque va generando desconfianza entre los ciudadanos, ¿no? Va generando opinión y una opinión que tal vez no es razonable desde el punto de vista de los datos. Chile hoy día es un país que sigue siendo estable, sigue siendo serio. Nosotros no tenemos tasas de pobreza del 40, 50, Mm. 60% de la ciudadanía. Nosotros no tenemos desempleo sobre el 15, 20% de la ciudadanía. Hay que mejorar la calidad del empleo, pero Sí. aún así, al parecer, tenemos mejor calidad de empleo que otros países de la región. Ahí entramos también en un tema que en varias oportunidades se ha puesto sobre la palestra, Juan, y que tiene que ver, además de lo que mencionabas tú, la comparación que se puede hacer con los países de la región, en lo que tiene que ver con empleo, en lo que tiene que ver obviamente con Producto Interno Bruto, en fin. Está Mm. la forma en que se abordan estos números, a pesar de que son mejores que tal vez los del año anterior, los de época de pandemia, en la discusión en más de una oportunidad se empiezan a citar números que son previos al año 2019. Y ahí se dice, bueno, estamos creciendo, en fin, estamos teniendo más estabilidad, pero si comparamos con 2019 estamos bastante por debajo. Y ahí quiero entrar también en ese tema, ya que lo hemos subrayado en más de una oportunidad en un contexto político de carrera presidencial, de carrera parlamentaria. Es importante también el tener marcos de referencia comunes a la hora de hablar en qué es mejora y qué no es la mejora. Porque, reitero, muchas veces se trae a colación las cifras de 2019 hacia atrás. Y no sé si será pertinente, dadas los contextos en los que estamos en estos momentos, con una pandemia de por medio, con el estallido de 2019, que muchas veces también se lo establece. ¿Cómo ves también ese tema que, bueno, más allá de que en el fragor político se van a obviar cosas, el poder de también sincerar marcos de referencia, que es bien complicado? Es que yo creo que es muy difícil establecer un marco de Mm. referencia. O sea, yo he visto las evaluaciones y los especialistas, por favor, son los que tienen la palabra en esto, ¿no? Yo no soy Mm. especialista, Sí. pero lo que sí uno observa es que, como sentido común, ¿no? Yo creo que el mundo y Chile especialmente, pero el mundo en general, no es el mismo de antes de la pandemia o después de la pandemia. Cambiaron muchas Mm. cosas, sobre todo en los sistemas productivos, en la relación entre los países y también lo que ha ido ocurriendo permanentemente con las crisis que hemos tenido. Hemos tenido guerras Sí. como la de Ucrania, en fin, como los otros Y lugares del guerra mundo, ¿no? Pero comercial ahora. además, y ahora tenemos una guerra comercial que tiene a todo el mundo en vilo, ¿no? Nos tiene. Y uno escucha noticias por un lado, escucha noticias por otro. La verdad que la guerra también es de la información. Ujú. Entonces, porque tenemos una guerra de la información y un problema con la información porque hay demasiada información y para todos los gustos. Mm. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que vamos observando cómo el país se va desarrollando. Y aquí también un llamado de atención a los que estamos en la política, ¿no? Y Mm. especialmente en el Parlamento, en el gobierno, los distintos economistas y todos los que aspiran a la presidencia. Yo creo que en algún minuto se tiene que hacer un pacto político, social, en donde se pueda establecer una estrategia de desarrollo económico del país que yo observo que, sin ser especialista, reitero, observo que no tenemos una estrategia que Mm. sea no dependiente de las materias primas, de la minería, especialmente ahora estamos con el litio, ¿no? Con el boom del Sí, litio, que ha tenido problemas. sí. Pero no observo, entonces yo creo que esa es una tarea de país también. En los años 90
en el gobierno del presidente Elwin y después con Frei se establecieron los acuerdos de libre comercio para la venta y compra de productos a arancel cero, porque Chile especialmente iba a ser un país muy Mm, importador, ¿no? sí, De productos manufacturados. Y nosotros íbamos a ser exportadores de materias primas. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cuál va a ser la estrategia del desarrollo, porque también tenemos que observar que probablemente hay productos que van a ir siendo reemplazados. Las tecnologías avanzan exactamente. de forma revolucionaria. Uno ve algo hoy día y mañana ya tiene otra cosa. Entonces, es necesario que Chile también vaya mirando de una forma estratégica de largo plazo respecto de cuál va a ser su modelo de desarrollo y cómo nosotros vamos a incorporar también el desarrollo de tecnología en el país. Eh, ya que hablabas de pactos, de poder ir generando una mirada común, Juan, hace algunas semanas atrás escuchábamos también que entraba en el debate el tema de revisar o no el acuerdo del litio, por ejemplo, Codelco SQM, ese tipo de señales en la línea de lo que estás planteando tú, ¿cómo lo observas? Que mira, que aquí hubo un acuerdo con SQM. Sí. Yo creo que a muchos probablemente no nos gusta el dueño de SQM, ¿no? Probablemente decimos y pensamos, y el propio presidente puede decir que pucha, se vio forzado. Pero también hay que tener pendiente de que muchas decisiones tienen que tomarse mirando al país y no los Sí. intereses particulares de cada uno, ¿no? Claro, y esa decisión se Entonces, yo tomó entiendo. a nivel político amplio además, por eso llamaba la atención la mirada que planteaba la candidata Matei. Sí, es que yo, reitero, yo creo que aquí lo importante es que aquí el gobierno eh, tuvo que morderse la lengua, por así decirlo, y avanzar en un acuerdo que en realidad todos entendemos, o la política o el sector económico al menos entiende de que es bueno para el país. Y yo creo que ahí hay que actuar con la responsabilidad política de lo que corresponde a cada uno. Y las cosas, y la tarea del presidente y de los ministros y también de la política es ver que los acuerdos que sean estratégicos sean muy informados, consensuados con todos los actores, pero que sean también verdaderamente convenientes para el país. Y al país, al Ujú. parecer, el tema del litio, como un asunto estratégico que tiene Sí. que ir avanzando, que se tiene que ir desarrollando más, tiene que ser hecho también con la gente que puede hacerlo, ¿no? Y no empezar a inventar y armar cosas que requieren más tiempo. Armar una empresa nacional del litio, una estrategia nacional del litio y un montón de elementos más que con ello conlleva, requiere tiempo de desarrollo. No son para 2, 3 ni 4 años. Se puede partir con eso, Mm. se pueden empezar a desarrollar, armar las capacitaciones, en fin. Pero tú tienes ahora que tomar una decisión estratégica para poder competir en el mundo y ver cómo vendes tu producto de mejor manera y cuánto de Sí. eso le queda a Chile con el royalty, con los impuestos, con la capacidad de desarrollo, con la capacidad de inversión tecnológica. Son muchos aspectos, muchas situaciones las que se pueden observar respecto de un negocio terminado, y no es solamente quién es el mero tenedor del negocio, Ujú. sino más bien cómo el país aprovecha bien este recurso, indistintamente de quién puede estar administrándolo hoy día, que por supuesto a ninguno de nosotros nos gustaría que estuviera él, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH, en esta primera parte del programa con nuestro panel, pero ahora estamos ahí tratando de solucionar algunas conexiones con nuestros panelistas para poder luego seguir conversando y seguir tomando los temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Empezamos, sin ir más lejos, hablando un poco de esta calificación de Moody's respecto a Chile, sus condiciones económicas, cada uno de esos puntos, así que va a ser relevante el poder entrar también en las otras temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy y particularmente lo que tiene que ver con algo que estuvo sucediendo la semana pasada, que es esta aprobación del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza en el Senado. También los puntos que tuvieron una mayor discusión, un mayor debate y particularmente aquello que quedó rechazado, que va a ser también importante el poder establecerlo y conversarlo, a la expectativa además de lo que son las discusiones que se van a estar dando desde la perspectiva de la Cámara de Diputados en el siguiente trámite que viene de aquí en adelante. Particularmente en lo que tiene que ver con esta discusión de las reglas de uso de la fuerza,
ya lo decíamos, va a estar siendo revisado en tercer trámite por la Cámara de Diputados, luego de que se estableciera ya puntos comunes en lo que son las normas generales para uso de las fuerzas de orden y seguridad y de Fuerzas Armadas cuando son requeridas, luego de que además el Senado terminara con esta discusión y votación particularmente. El proyecto inició su votación la semana pasada, el martes, en donde se realizaron 24 votaciones, mientras que durante la semana pasada, la Cámara Alta se pronunció sobre 11 votaciones, entre ellas la que buscaba reponer atribuciones de la justicia militar para las causas seguidas contra personal de Fuerzas Armadas y de Orden. En este punto, uno de los que generó mayor debate, pues se sometió a consideración de la sala la declaración de inadmisibilidad que hicieron las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública respecto de la indicación presentada por los senadores Macaya, Durana, Edwards, Pugh y también Ebensperger. Señalaba que las causas seguidas en contra de los integrantes de Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad por hechos derivados a cumplimiento de funciones de resguardo de orden público, protección de recintos militares o de la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y la ley, serán siempre conocidas por los tribunales señalados en el artículo 1 del Código de Justicia Militar. Eso fue debatido, pero finalmente se rechazó esta moción por no alcanzar el quórum requerido de 24 votos a favor. Otro punto que estuvo ahí en la discusión fue lo que tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Que fue particularmente una indicación que fue rechazada por parte del Parlamento de los senadores, pese al respaldo del Ejecutivo. El ministro Cordero sostuvo que la oposición sostiene que la proporcionalidad no es un requisito exigible a reglas de uso de la fuerza. En nuestra opinión, la oposición confunde la proporcionalidad con una especie de regla de igualdad. Finalmente se rechazó este elemento que había sido, ya lo decíamos, respaldado por el Ejecutivo, y ahí va a ser importante ver qué otras discusiones se van a ir dando al alero de la Cámara de Diputados. Vamos de inmediato con nuestro panel. Estábamos con Juan Valdés, vamos a estar particularmente ahí por audio para antes de ir recuperando también las otras opciones de comunicación, y también con el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, que ha podido también ya comunicarse con nosotros. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, buenos días y feliz de estar usted en este panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estábamos entonces con los puntos en torno a las reglas del uso de la fuerza, lo que ya se pudo aprobar en el Senado, pero están estos dos elementos que de seguro van a seguir siendo objeto de discusión, y quiero entrar de inmediato en aquello. Parto contigo, Juan. ¿Cómo ves la manera en que se ha estado avanzando en este tema, y particularmente dos elementos que pueden ser fundamentales a la hora de ir viendo su desarrollo y su aplicación más adelante? Mira, hasta ahora uno cuando ve este debate y esta discusión sobre este proyecto de ley en particular, considerando la importancia que todos los sectores le han dado al proyecto mismo, la necesidad de poder establecer un modelo, un mecanismo de funcionamiento o de protección de la infraestructura crítica, de la comunidad, de la ciudadanía, con el uso de la Fuerza Armada u otro tipo de fuerzas policiales, más especializada en lugares y en circunstancias que son de más riesgo. Uno cuando ve que avanza un poco, uno ya se pone contento, porque imagínate, ya 4 años más discutiendo este mismo asunto. Entonces uno ve que hay aquí una situación de avance muy lento, debates que en realidad a la gente poco podrían importarle, y otros que son demasiado importantes. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la justicia militar. Claramente el principio es que si hay civiles involucrados en lugares civiles, tú no puedes llevar esto a justicia militar. Esto no ocurre dentro de un regimiento. La justicia militar es para resolver las causas donde se involucran militares contra militares en situaciones reglamentadas y reguladas. No es para cuando se pueden ocupar la fuerza para defender a la ciudadanía, para estar en situaciones distintas y que involucran a civiles. Y por otro lado, efectivamente yo creo que hay que regular la proporcionalidad, tener una proporcionalidad del uso de la fuerza, porque estamos hablando de que pueden haber excesos como han ocurrido, y esto no es una cosa ideológica, esto es una situación que ha ocurrido, de excesos del uso de la fuerza por parte, inclusive en estados de excepción, cuando se han ocupado las propias Fuerzas Armadas,
han existido excesos. Y tiene que ocuparse la proporcionalidad para poder, porque la fuerza tiene que ser usada proporcionalmente, indistintamente de aquello. Lo importante es que se avance, que se despache pronto y que se puedan contar también con efectivos para poder reforzar la seguridad en ciertos sectores. Mira, escuché la noticia en la mañana respecto de una situación en un consultorio en un Cefam de Quilicura, ¿no? Ujú. Y esto ocurre en muchos Cefam del país, lo hemos visto varias veces. En La Naranja, donde yo soy concejal, también hemos tenido situaciones parecidas, donde hay delitos, donde llega un ajuste de cuentas, y llega un señor y después llega la familia, llegan los amigos del difunto, y llegan y destruyen todo, amenazan al funcionario, a las personas, en fin. Y ahí no hay nada más que hacer. La gente, los funcionarios, las personas que estén ahí están entregadas a la voluntad de Dios, por así decir. Entonces, creo yo que lo importante es que se apruebe pronto, de que se pueda reforzar la seguridad en lugares donde se establezcan, pero especialmente donde se pueda mejorar los servicios del Estado y especialmente seguridad a los funcionarios y funcionarias, especialmente los funcionarios de salud, que son los que más expuestos se ven a situaciones delictivas de esta naturaleza. Diputado, voy con usted, sus apreciaciones respecto a este proyecto y particularmente que en el tercer trámite lo van a estar recibiendo ustedes. Además, importante ver con qué expectativas ve la discusión que se viene y particularmente los temas que al menos fueron rechazados en la discusión en el Senado. Sí, muchas gracias. Primero decir que este proyecto, que lleva 4 años, ¿no es cierto? No son 4 años que se ha estado conversando. Ha estado detenido ahí de repente. Entonces el Ejecutivo le ocurre darle un poquito de celeridad al trabajo, pero no pasa por las comisiones que son o especialistas, digamos, por el lado donde uno puede recurrir a los especialistas. Por ejemplo, puedo decir inmediatamente que este no pasó por la comisión mía, que es la Comisión de Defensa, donde estos principios y el regla del uso de la fuerza es una de las comisiones que debería haber pasado. Nosotros solicitamos, pero no se nos concedió en la sala el poder ser autorizado para que fuera revisado también dentro de esta Comisión de Defensa. Bueno, respecto a los principios de proporcionalidad, nosotros, yo creo que eso mismo también tomaron en cuenta los senadores, puesto que el principio de proporcionalidad siempre debe ser a favor de la autoridad, porque si no lo que tú le haces es amarrarle las manos a la autoridad. Si dejas que sea proporcional, por ejemplo, si alguien te ataca, no sé, con un palo, tú te puedes defender. Cuando viene con un cuchillo y con la intención de matarte, yo creo que la proporcionalidad siempre debe ser a favor de la autoridad y no solamente el favor en cuanto al uso de la fuerza, sino que también el respaldo legal para que se puedan defender. Muchas veces, ¿cuántas veces dice, oye, llamo a Carabineros, resulta que acá están haciendo esto, hermanos, estas otras cosas, y no pueden llegar a Carabineros, mejor ni se meten, porque finalmente tienes una autoridad que no tiene ninguna situación, o sea, no tiene ninguna posibilidad de ejercer esa autoridad. Entonces, ¿para qué vas a tener un cuerpo de Carabineros? Mejor hagámoslo así, sin estos principios, sin ninguna cosa, y dejemos a Carabineros de lado para que cada uno finalmente se pueda atender con sus propias garras. Y esto no puede ocurrir, que finalmente la ciudadanía tiene que buscar hacer defensa propia por sus propias manos, y para eso nosotros tenemos a nuestras policías que están encargadas del cuidado del orden, ¿no es cierto?, en los lugares y espacios públicos, en donde tienen que defender, cuidar y evitar que existan desorden, pues. Tiene sus principios, sus fundamentos. Sí, diputado, y sobre los temas de lo que se planteaba en esta moción en cuanto a la justicia militar y que los temas fueran vistos por la justicia militar y lo otro, lo de proporcionalidad, ¿cómo lo ve? Obviamente, si los tribunales militares está establecido que son para situaciones dentro de los recintos militares ocurridos por militares, ya se está diciendo que tienes a jueces especializados en esa área para tratar asuntos militares. Pero si tú no tienes un regla de uso de la fuerza en donde también le dé autoridad, entonces, nuevamente insisto, este principio no tiene ningún sentido, porque finalmente le estás quitando toda la autoridad y sin la posibilidad de defensa. Entonces acá tenemos que tener, como ocurre en todos los países, si usted sabe que en Estados Unidos ninguna persona se puede acercar con un cuchillo a 9 metros porque ese hombre está muerto. Entonces, ¿por qué? Porque viene con una intención y eso es lo que tiene que también establecer la ley, y estas reglas tienen que quedar claras para que sean ellos los que se defiendan. Asimismo,
como para que se defiendan a la ciudadanía. Ese principio de proporcionalidad, poco menos que ahora quedó muy mal, la verdad que viene muy mal, porque poco menos que hay que, como igual que cualquier otro procedimiento, quedaron las marchas, todo este tipo de cuando hay desmanes, poco menos que tienes que identificarse al carabinero primero, de preguntarle a usted cómo está, cuál es su intención, y después actuar. No, pues la autoridad es autoridad por eso mismo, si no, no nos podemos tener ahí. Juan, voy Disculpe, contigo. Sí. sí. No, mira, diputado, disculpe, buenos días. No lo había saludado, perdón. Bueno, lo primero que quiero decir es que Carabineros tiene herramientas y tiene atribuciones establecidas en la ley y en la propia Constitución para poder actuar. O sea, esto de que vaya a pedir permiso y preguntarle cómo está, eso no es así. Carabineros, ante la flagrancia de un delito, puede actuar, debe actuar, es más, debe actuar, tiene la obligación de actuar y actúa. Entonces, son situaciones distintas. Lo que se trata aquí es que, yo por eso siempre digo, mire, estos debates tienen que darse de forma desapasionada y seria, porque se trata de ver también cómo se protege también a la propia policía con reglas claras para que puedan actuar en circunstancias que son especiales o distintas. Y eso no es que que no esté ocurriendo nada. Efectivamente, cuando hay delito, Carabineros tiene que actuar, es la obligación, como lo han hecho, como lo hace la Policía de Investigaciones. Hemos visto situaciones de portonazo donde han detenido a los delincuentes, se han defendido los afectados que han sido policías y han actuado y han parado bajo la ley. Y me parece bien, ¿cierto? No, ahí nadie está discutiendo eso. Entonces, yo siento que no es que tengan que verse en todas las situaciones de delito que Carabineros tenga que consultar para actuar. Yo me parece que eso es una caricatura. Yo más bien creo que tienen que haber reglas claras porque también defiendan a la ciudadanía, porque efectivamente han habido ocasiones donde ha existido abuso por parte de algunos funcionarios o funcionarias respecto de las condiciones y las potestades que le entrega la Constitución. Ojo, el uso exclusivo de la fuerza, el Estado se lo entrega a las policías y por tanto ellos tienen que hacerse responsables también de eso, porque no es solamente el actuar ante cualquier eventualidad, sino más bien también tienen que tener proporcionalidad respecto de cómo se actúa. Y en eso han habido casos también donde efectivamente se ha detectado un abuso en el uso de la fuerza y bueno, podríamos dar muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces creo yo que es importante regular eso para que se sientan seguros y también conozcan bien hasta dónde pueden actuar y por otro lado también defender a la ciudadanía, a las personas que pudieran ser inocentes, ¿no? Eso. Diputado, ahí también varios apuntes. Claro, por eso que se hablaba, ¿cierto?, al principio de racionalidad versus este otro principio de proporcionalidad en el uso racional de las fuerzas. Y el hecho de que existan abusos, eso nos permite a nosotros trabajar en cuanto a la ley, pero no podemos por casos particulares generalizar la acción de todos los carabineros así. Por eso es que es necesario tener una ley, por eso estamos trabajando para que podamos tener también unas policías que nos puedan defender, obviamente, y lo que acaba de decir es que en los delitos de flagrancia pueden actuar y ellos están facultados para actuar. Existe, obviamente, la autoridad para utilizar, incluso andan de civil y pueden actuar, ¿cierto?, bajo los principios de derechos que les mantiene hoy día la ley, pero hay otras situaciones en las que todavía estamos, digamos, discutiendo, y por algo se discute en el Senado, se discute también en la Cámara de Diputados, hay hartas posiciones al respecto. Lo único que uno quiere es esperar que este regular uso de la fuerza llegue a un consenso final en que todos también estemos de acuerdo, que no sea un tema político, sino que sea pensando en el bienestar de la gente, en el bienestar de nuestro país, y lo que se viene respecto también a que Chile ha cambiado, cierto que ha cambiado, pero también ha cambiado su criminalidad, la cantidad de delitos, la violencia, la edad de los jóvenes para delinquir y con una violencia extrema. Entonces todo eso hoy día nosotros tenemos que tener considerado respecto a cómo vamos a tener también nuestras leyes que nos van a defender de aquí en adelante también a la ciudadanía.
Sí, antes de darte la palabra, Juan, diputado, dentro de lo que se va a venir en la discusión en la Cámara, y ahí también usted me ilustrará, ¿hay posibilidad de reflotar algunos de los puntos que no se pudieron sacar adelante en el Senado y en otro ámbito que tal vez sería importante de poder desde su perspectiva discutir al alero de estas reglas? Es muy probable que muchas de estas cosas se vayan finalmente a mixta porque no hay un acuerdo entre la postura que tiene el Senado respecto a las indicaciones que puso el gobierno, ¿no es cierto? Y que también nosotros trabajamos. Y cuando no hay esta concordancia en ambas cámaras, se termina en una decisión en una comisión mixta de senadores y diputados, quienes después tienen que decidir al respecto las diferencias que se provoquen entre ambas cámaras. Así que esperamos que tanta gente trabajando, ¿no es cierto?, tenga la racionalidad como para poder trabajar una ley, como le digo, que nos sirva no solamente hoy día, sino que también a futuro plazo. Juan, voy contigo para ir cerrando ideas, te dejo ahí la palabra, cuéntame un poquito también cómo ves la posibilidad de que, tal como decía el diputado, muchos de estos puntos se vayan a mixta. Bueno, esto va a comisión mixta ahora, tiene que volver a la Cámara de Diputados y claro, las cosas que no se tengan acuerdo, consenso, seguramente van a ir a comisión mixta. Yo lo que espero es que salga prontamente la ley. Efectivamente pienso que debe salir, que ojalá saliera una buena ley que permita tener claro y que permita empezar a ocupar ya los recursos que Chile tiene en materia de seguridad para defendernos de mejor manera, especialmente, como decía, en casos bien concretos que afectan a la ciudadanía de forma bien directa. También para otro tipo de tareas que se tienen que ir colocando, ¿no? Que tienen que ir asumiéndose y que se puedan ocupar estos recursos. Eso es lo más importante para darle mayor seguridad a la población. Y en eso comparto con el diputado. Yo creo que no debe ser una ley ideológica, debe ser una ley que sea clara, concreta, bien práctica y que permita resguardar los derechos de los ciudadanos, también de las propias policías o los propios efectivos que se vayan a utilizar en otro tipo de tareas, y que pueda permitir también tener reglas claras donde la gente pudiera sentirse más segura. Diputado, también para cerrar ideas. Sí, terminamos finalmente concordando, y eso es lo importante. Para eso son las conversaciones. El que uno termina concordando en ese sentido, de que obviamente aquí tiene que haber una ley que no sea política como muchas otras leyes, sino que acá específicamente tiene que ser del tipo de lo que existe en otros países para poder saber cómo enfrentar lo que nosotros tenemos, ya que queremos cambiar algunas cosas y queremos que sean para bien. Y especialmente ese para bien es pensando en la ciudadanía. Perfecto, no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas del día de hoy, el diputado del Partido Social Cristiano Roberto Arroyo y también el concejal de La Granja, analista político del PS, Juan Valdés. Un abrazo a ambos, gracias por comenzar la semana con nosotros. Gracias, buen día. Bien. Chao, chao.